Veamos. XH. La variable val está creada. El problema está en XH. Hasta ahí llegó. Pero no estoy viendo la. Pone who abajo en el command. W-H-O. En minúscula. W-H-O. Ahí están todas las variables que se crearon. O sea, pone un plot de X. Sí, de X. Teoría. First argument. A ver. ¿Qué tenemos en X? En X se cargó la variable X. No, no, entre paréntesis, eso. Ahí va. Ahí está. Hermoso. Está bien. Están las señales, están ahí. Hay que. Bueno, hay que elaborar un poco ahí. Pero bueno. Bien, yo no sé si todos los que están hoy estuvieron en la clase pasada, si no podemos hacer un breve resumen de lo que vimos. Yo la clase pasada no estuve, profe. ¿No estuviste? Bueno. Vuelvo a la pantalla. Dale. Así les comento un poquito del trabajo práctico, salvo que todos estén. ¿Pudiste ver, Ayelén, pudiste ver el video, si pasaron el video los compañeros? No me fijé si lo pasaron, así que no lo vi. Ok. Bueno, si quieren hacemos un breve resumen, así podemos continuar. Y bueno, el que tiene el trabajo de lo que corrimos la semana pasada, lo muestra y vemos todos los gráficos. Bien. Entonces, para hacer un resumen de lo que estuvimos viendo, ahí voy a mostrar el trabajo práctico. Sería lo siguiente. El trabajo práctico es para hacer detección del complejo QRS, que el complejo QRS es una parte de la señal de electrocardiograma, que se le llama SG. Entonces, estas son, digamos, las condiciones de aprobación, que en realidad el trabajo hay que presentarlo, todos lo tienen que presentar en forma individual y la idea es que todos, vamos a ver cómo lo implementamos, puedan mostrarme que han hecho el trabajo, ¿no? O por lo menos que lo estamos haciendo entre todos, pero por mostrarme que están comprendiendo lo que se está haciendo en el trabajo práctico. Bien, entonces, como decía, este trabajo es. Un segundo que está alguien más entrando. Profe, este trabajo uno lo subió al campus, ¿cierto? No, hoy lo subo. Listo. Bien, entonces el trabajo lo que consta es de hacer un análisis de señal de electrocardiograma que se llama SG, y esta señal, la que tenemos, digamos, nos muestra, todas las señales de SG nos muestran cómo es el funcionamiento del corazón, ¿ok? A nivel eléctrico, ¿no? Y este nivel eléctrico significa que nos están mostrando cómo funciona el músculo, si están activándose las distintas partes del corazón, ¿no? Hay una señal eléctrica que se transmite desde este nodo hacia todo el corazón y como es un músculo, este se va a hacer una contracción cuando hay algo eléctrico, que se realiza una diferencia de potencial debido a los iones y los cationes que se van juntando en las células
que están en este nodo. ¿Okay? Entonces se genera una diferencia de potencial y un salto que genera la tensión que va a circular en todo el corazón. Y en estas ramificaciones va a generar que, como es un músculo, cuando le damos una descarga eléctrica, haya una contracción. Y esas contracciones van a hacer que cuando se comprime el corazón, bueno, cuando se comprime por la señal eléctrica, va a expulsar la sangre, ¿no? Si uno comprime y aprieta todo esto, la sangre va a salir hacia las arterias. Y cuando se descomprime, se van a llenar las aurículas, ¿ok? Después circula y bueno, hay una recirculación entre los pulmones, donde trae la señal oxigenada, o sea, las venas van hacia los pulmones y los pulmones devuelven la sangre oxigenada nuevamente al corazón para que éste las envíe a todas las arterias. ¿Ok? Es un circuito de conducción como si fueran cañerías, ¿no? Bien. Entonces, la señal que nos interesa es la señal de esta que está acá, que es la del ECG. Las otras son señales de presión interna, pero la que nos interesa a nosotros es esta. ¿Ok? Y las distintas ondas que tiene esto son las onda P, onda PR, onda QRS, que es la que nos interesa en este momento, un segmento que se llama el intervalo PR, QRS, un segmento ST, una onda T y un intervalo QT, que están dados por este gráfico. Siempre en todas las señales de electrocardiograma van a estar presentes todas estas señales y estos segmentos. ¿Ok? Entonces, la parte que nos interesa a nosotros es encontrar este pico, ¿sí? Porque a partir de este pico, nosotros podemos hacer un análisis de la señal. Porque este pico me puede decir, ok, me muevo de ese pico tantas muestras para adelante y puedo recortar las ondas T y que me interesan analizar en este caso. O me muevo de este pico tantas muestras hacia adelante y puedo medir el segmento ST, porque puede haber una patología que dice que esto se está demorando demasiado. ¿Está bien? Y entonces este punto R es un punto de referencia que es importante para nosotros. Y por eso el trabajo práctico consta en encontrar este pico. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Disponemos de una señal de electrocardiograma de 48 horas, que es la de un Holter, que es ese aparatito que se pone en la cintura para registrar las señales del corazón durante 24 horas o 48. Y estas señales están en el MIT, que son señales de base de datos que ellos tienen. ¿Okay? De gente que investiga en este rubro, ¿no? Bien, entonces, la señal que nosotros le estoy dando es una señal que se llama 103M.mat, que es la que les suministro yo, y después tengo una señal info, que les da información, y otra señal en la que dice la frecuencia de muestreo, y básicamente esa es la principal información que necesitamos, es la frecuencia de muestreo. Y otra señal que se llama marcas. Esta señal marcas nos da todos los puntos donde se encuentran los picos estos R. Está en la muestra 500, en la muestra 800, 833, y me va diciendo. Entonces nosotros vamos a poder buscar todos estos picos, encontrar en qué muestra es y cotejarlo contra los que están guardados en un archivo de texto que se llama marcas. ¿Ok? Bien, por ahí fue un poco rápido para los que lo vieron esto por primera vez y para los demás espero haya sido útil para reforzar. Bien, entonces lo que hicimos... Sí. Punto más, no punto TX, el 113M. ¿Será eso? ¿Cómo? Ah, el archivo binario está arriba, está bien. Tengo ese. El de abajo no lo tengo. ¿Los TXT?
Claro. Uno es el de las marcas y el otro es el de los datos. Tienen otro nombre. Está bien. Tiene otro nombre, sí. Listo. Bien. Entonces, los ejercicios que hay que hacer son básicamente primero 4, que ya los hicimos la semana pasada, por lo menos hasta el 3, y nos quedaría hoy para hacer el número 4 y avanzar. Entonces, el punto 1 pide básicamente graficar y el punto 2 mostrar las características de la señal y utilizar diferentes ventanas. Usamos ventana de Hamming o ventana rectangular, que sería la señal sin hicimos el punto 1 y el 2. Así que si no me acuerdo quién había hecho todos los ejercicios acompañándome, por ahí podría presentar hoy y Ese fue Hernán. Si está presente, si no, otro que quiera. Como para mostrar, que lo tenga hecho, ¿no? Para mostrar lo que hicimos la clase pasada. Y después lo que vamos a avanzar ahora es con la parte de espectrograma. ¿Se acuerdan lo que era el espectrograma? El espectrograma era realizar un análisis de la señal en función del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos haciendo una FFT a medida que transcurría el tiempo de la señal. Si quieren, les puedo hacer un gráfico para que se comprenda un poco mejor. Ahí voy a presentar el Paint. Un segundo. ¿Se ve ahí la pantalla? Bien. Entonces, nosotros hasta ahora hacíamos esto, ¿verdad? Teníamos una señal en el tiempo, la que fuera, ¿no? Discreto, obviamente. Y hacíamos una FFT. Y encontrábamos, por ejemplo, si esto es 0 y esto es pi, o si es 0 y era la omega máximo, la omega de sample sobre 2, ¿no? Y teníamos acá esto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿No? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces a nosotros, esto obviamente discreto, ¿no? Si tenemos una señal en la que la frecuencia variaba, ¿qué pasaba? Suponiendo que sigue siendo un coseno, ¿no? Yo hago acá
el espectrograma, perdón, la FFT, o la transformada de Fourier que estoy mostrando. Y, por ejemplo, acá tengo una frecuencia omega 0 y acá tengo una frecuencia omega 1. Esta, por ejemplo, es omega 0. Bien, entonces vemos la omega 0, ¿no? Tiene esta forma porque es la ventana, ¿no? Ya todo eso ya lo vemos todos. Acá está omega 0. Y sin embargo, en esta zona vino omega 1. Y después acá vino de vuelta omega 0, ¿no? Supongan, tengan un poquito de imaginación y entiendan que esto es otra vez omega 0. El espectro que yo voy a ver es este que está acá. ¿Se entiende? Por más que haya venido primero omega 0, después omega 1 y otra vez omega 0, yo el espectro que voy a ver es este. No voy a ver qué frecuencia vino primero y qué frecuencia vino después. ¿Se entiende? Porque yo hago el espectro, le hago la FFT a toda la señal. Bien, entonces existe una herramienta que se llama Spectrogram, que voy haciendo FFTs cada cierto tiempo. Y entonces ahí se grafica frente a este eje de omega. Y entonces para esta primera FFT tengo omega 0. Entonces tengo por acá. Bien, para esta segunda sigo con omega 0. Sigue todo igual. Y seguimos haciendo todo por acá. Bien, todo seguimos. FFT, cada cierto tiempo avanzamos. Y a partir de aquí, más o menos, seguimos haciendo FFT en el tiempo y notamos que acá sigue todo recto. Esto sería como un eje punteado, ¿no? Que empieza a haber omega 1. Y entonces todo este tramo va a ser omega 1. ¿Ok? Y a partir de acá, otra vez, va a comenzar, cuando sigo avanzando, entonces esta sería omega 0. Esa herramienta es el espectrogram. ¿Ok? Me puede decir eso. Y eso es lo que está pidiendo que hagamos. Voy a volver a la presentación. ¿Se entendió eso que expliqué rápidamente? Creo que más adelante, hacia atrás, en algún momento lo vimos. O seguro lo vimos. No sé si lo tendrán todos presentes. Sí, sí. Bien, entonces lo que me está pidiendo acá es que realicemos un espectrograma de la señal de electrocardiograma que permita visualizar las características de frecuencia de la onda QRS, implementar el espectrograma de modo a observar las características descritas. ¿Ok? En la otra que se vio antes, que fue simplemente un espectrograma de toda la señal. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver quién pueda compartir y avanzamos. Yo paro de compartir. ¿Alguno quiere compartir o pongo yo? Bueno, adelante. Vamos a poner nombres para que se vayan preparando para la semana que viene. Bien. Avísenme cuando lo vean.
Ahí se ve perfecto. Sí, sí, está Entonces, perfecto. entonces lo que podés hacer ahora Sí. es correrlo. Bien. Estoy igual que la semana pasada, no lo pude tocar. Perfecto. No hay problema. Entonces vamos con la figura 1. Mostrar el código a la izquierda y las figuras a la derecha, así vamos viendo lo que se hizo. Si podés. Sí, claro. Bueno, tenemos la primera. Bien, la carga de la señal no se ve ahí, ¿no? Ahí más arriba. Bien. Entonces cargamos la señal con load. Lo pusimos en un vector X. Este es el vector. Y tomamos no toda la señal que es larguísima, sino que tomamos menos muestras. Y las cargamos en un vector X, porque esto nos generó una variable que se llama val. Cargamos en X, generamos un vector de tiempo para graficar la señal. Le sacamos el valor medio a la señal, porque como teníamos valor medio no nos permitía ver la amplitud de la frecuencia. Y después comenzamos a ventanear, que es esto que está acá. Y entonces este es con una ventana de Hamming, ahí como está en el título. Y entonces multiplicamos punto a punto, por eso tenemos punto asterisco, la WX, que sería la ventana, de largo, tomamos el mismo largo que tiene el vector X y la multiplicamos punto a punto. Entonces, como la ventana es de Hamming, ¿se acuerdan que era con una campana de Gauss, básicamente? Entonces, la señal de SIG que se está viendo ahí le deforma la campana, en forma, la moldea según la campana. Y luego hicimos el plot, que es esto que está ahí marcado en ese momento. Bien, seguimos adelante y en la figura 2 se graficaron 2000 muestras, ¿no? de la señal, tal cual como viene tal cual como venía del Sí. archivo. Sí, sí. Entonces, exacto. Entonces ahí tenemos la señal, ven que no está centrada en 0, sino que tiene un cambio, o esta sí está centrada, pero antes estaba elevada, así A que la X la sobreescribimos restándole el valor medio. quitamos el... Exacto, entonces si ustedes ven que en valor medio esto va a estar centrado en 0. Ok, perfecto. Y después graficamos Y, que tenía otro tramo de la señal, Más cortito. más cortito, de 1000 muestras, para tener más detalle. Y ahí se ve, digamos, toda la señal completa de SG, la parte del QRS y la onda T son las que más se ve, las otras están presentes, nada más que no tienen la misma forma que se ve en el dibujito teórico, ¿verdad? Pero están presentes. Bien. Después hicimos la FFT, tanto de X como de Y. Entonces, ¿qué es lo que estamos modificando con X y con Y? Cuando es más cortita una que la otra. Alguno que me ayude con eso. Si tomamos una 2000 muestras de una o 1000 muestras de otra, lo que estamos modificando, ¿qué es? Se modifica el tamaño de la ventana, lo que
después me va a implicar un cambio en el ancho de los lóbulos de la señal cuando yo hago la FFT. Exacto. Exacto. Cuando tomamos más muestras, o sea que se hizo más larga la señal, como nosotros estamos pensando que cuando no la multiplicamos por nada, es una ventana rectangular. La ventana rectangular era una cuadradita de altura 1. Entonces, esto es como si tuviéramos una cuadradita de altura 1, ¿verdad? Bien. Sigamos a ver el espectro. Entonces hicimos ese espectro y encontramos la forma esa que está ahí. Y vemos, el espectro le pusimos, donde dice F1 y F2, hicimos un eje de frecuencias para cuando hacemos plot, ahí en la línea 40. Corrí el código, ¿no? No hay problema. En la línea 40 se ve ahora cambió. En la línea 37 se ve el eje de frecuencias. Armamos un eje de frecuencias porque si no, tendríamos todo en número de muestras. Nosotros nos interesa que nos muestre la frecuencia. Entonces hay que hacer el plot frente al eje F1, que va a ser de frecuencias, serían las X, y el eje XK, que serían la altura de las DFTs, de cada muestra de la DFT. ¿Okay? Y entonces ahí quedó. Apareció una frecuencia de 60 Hz, y como sabemos que esta señal está grabada en Estados Unidos, ya nos dimos cuenta que esto es un ruido de línea. ¿Ok? Si fuera de Argentina, estaría en 50 Hz. Bien, y entonces el espectro de las señales de ESG nos estamos dando cuenta que están abajo de los 100 Hz. Son señales de baja frecuencia, ¿verdad? Así que esta señal estaba muestreada si ven a la derecha, el último punto es 350 y un poquito más. Ahí. Eso es, ¿se acuerdan que siempre al final de todo teníamos omega S o FS? Acá nos muestra esto, que estamos a 360 Hz, que es la frecuencia de muestreo. ¿Okay? Nuestra máxima frecuencia presente en esto va a ser 180. ¿Okay? Hasta 180 es el espectro que tenemos, después se repite, ¿no? Eso está claro. Bien, entonces, pero aquí no nos muestra cómo es la forma de la señal. Para poder continuar tenemos que ir, cómo varía en el tiempo, ¿no? Tenemos que ver cómo es el espectro en función del tiempo. Bien, acá vemos que la mayoría de las frecuencias están hasta 50 Hz. ¿Se dan cuenta? Por lo menos las componentes de mayor relevancia están hasta 50 Hz. ¿Podés hacer un zoom ahí? Sí. Eso. Bien. Entonces, básicamente, yo no me puedo dar cuenta bien de esto. Si la onda P tiene mayor frecuencia, si la onda T tiene mayor frecuencia o menos. Entonces, nos podría ayudar el espectrograma para ver un poquito qué va pasando con la frecuencia a medida que nos trasladamos dentro de un ciclo de QRS. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hacerlo. Ya la parte de FFT está hecha con rectangular y con ventanas. Así que vamos a hacer la parte de espectrograma. Entonces vamos a la parte del... Sí. XH. No, me parece que no la hicimos con ventana. ¿O sí? No la hicimos con ventana. Creo que era la tarea, me parece. Tenés razón, no está hecho ahí. Era la tarea. Entonces,
¿Quieren que lo hagamos? O hagámoslo, así ya va quedando hecho. La señal ventaneada es La XH. señal que está multiplicada por la ventana de Hamming es XH, exacto. Así que hace lo mismo de la línea 33 y 34, pero en vez de ser X e Y, ponerle X y H. X. Le tengo que poner otro subíndice. Le pongo XK, X. Sigue por acá. Ponele una W, XWK. Es que, está. XWK. Ya sabemos que esa es la ventaneada con Hamming, por ejemplo. Una pregunta para la mayoría. ¿Hasta acá alguna duda o algo? Digo para que si alguien tiene alguna duda puntual o algo, podamos ir todos juntos, ¿no? No se entendió nada, se entendió un poco. Exacto. Lo que no queremos, lo que nosotros hacemos con la ventana rectangular es introducir muchos lóbulos secundarios. ¿Qué quiere decir eso? Que mucho de lo que estamos viendo en este gráfico de frecuencia puede no ser frecuencia que está presente en la señal de DSG, sino que es ripple de la ventana rectangular. ¿Me explico? Por eso se utiliza la de Hamming, que trata de minimizar la parte de introducir lóbulos secundarios que parezcan tonos de frecuencia de menor amplitud. Son parecidas a los fines prácticos, siempre cuando uno está tratando de descubrir algo, conviene probar con todas. Si es que hay uno está diciendo, no logro ver, entonces a ver, probemos con otra. Y entonces hay pequeñas sutilezas que nos pueden ayudar, ¿no? Si nosotros lo hacemos ahora, que no estamos viendo por ahí detalles por ahí muy finos, por ahí no nos damos cuenta porque a simple vista se ven iguales. ¿Me explico? Pero ponele que queremos recortar toda la sonda T, que son muy cortitas, y hacerles una FFT a solo esas ondas. Y entonces ahí ya, al ser pocas muestras, una señal que sube y baja lento, ya nos puede convenir no solo con la de Hamming, sino otras ventanas para ver cuál nos muestra mejor el espectro. Entonces, de algún modo, ese es un poco un arte, ¿no? De tratar de descubrir qué ventana nos ayuda más.
Bien. Ese es para 1000 muestras, una con ventana rectangular, otra con ventana de Hamming. Bien. Y lo que podemos hacer ahora es... Ven que están parecidas, pero si miramos la amplitud de los lóbulos secundarios, Ah, sí, sí, sí. parecería... Igual hay que ver proporcionalmente cómo va variando, ¿no? Siempre. Ah, claro, claro. Porque por ahí creció toda la señal completa, entonces es otra cosa. Pero en principio, y después lo otro que hay que hacer acá, para tener más detalle, es agregar puntos a la FFT. Vamos a hacerlo. ¿Agregamos puntos? ¿Cómo es? Agregamos puntos, exacto. Para tener, ¿se acuerdan que cuando nosotros hacíamos una FFT, Ah, sí, sí. le decíamos, quiero mostrar el espectro de la transformada con más puntos? Entonces, era FFT en donde haces la FFT más arriba, ¿no? Sí, vamos a hacer la de la rectangular, por ejemplo. Exacto, hagamos de las dos, pongámosle 4096. X, FFT, X, exacto. Y es lo mismo para la Y. Eso nos dice la cantidad de puntos. Y también para la de Hamming. Eso sí, cuando hacen help FFT, ahí les sale lo que hace la función, ¿no? Muestras y ventanas de Hamming, 5000 muestras y ventanas de Hamming. Y este es 5000 muestras y ventana rectangular. Ahora le damos un poquito, un segundo. Aquí se me muera la placa de video. Ahí está. Bien, entonces hagamos un zoom, a ver de cómo se ve la... ¿Hago ahí? ¿O hago zoom? Ahí. Dale, ya que hiciste eso ahí, hace lo mismo en la derecha. Y hacete un zoom de la señal Vamos a tratar de ver la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental, ¿a dónde estaría? ¿Dónde deberíamos encontrar, esta es una pregunta para ustedes, la frecuencia fundamental? ¿Y a qué correspondería en el tiempo? La frecuencia fundamental es la señal en el tiempo como lo veo, o en el espectro como lo debería ver. La frecuencia fundamental es la mínima frecuencia presente, es omega 0. Y en el tiempo es el periodo de la señal. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Va a ser esta distancia? Claro, esa distancia es el periodo fundamental, digamos, o es el periodo de la señal, ¿no? Entonces, ese periodo, la inversa de ese periodo, es nuestra frecuencia fundamental. Ajá. Es la mínima frecuencia. A partir de ahí hay mayor frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia que tiene el ripple ese de 50 Hz, si haces un zoom en la parte donde hay ripple, ahí, por ejemplo, ahí tendríamos que tener entre pico y pico cercano a los 50, a los 60 Hz.
la inversa de ese tiempo, ¿verdad? Claro. ¿Esto es ruido de los 60 Hz? Exacto, ahí tenemos ruido de los 60 Hz que están presentes en la señal. Claro. Hay que tratar de buscar ahí donde está el periodo en varias señales, pero ese ripple es una frecuencia alta respecto de toda, o sea, un periodo que va a correr muy rápido, entonces va a ser muy corto en el tiempo, o sea, muy alto en frecuencia. Ah, claro. La fundamental va a ser El periodo de la señal, la de mayor, claro, los BPM, pero pasado a Hertz. exactamente, la frecuencia es el periodo de mayor amplitud, no el de la de 50 Hz que está ahí metido. Entonces podemos medir ahí entre dos picos a ver qué longitud tenemos. Poner los más altos. Y como ya tenemos el eje en frecuencias, Esto está en... eso está en segundos. Me parece que no lo graficamos. No sé si está en segundo. Vamos a ver. Está en muestras, ahí están muestras. No pusimos el eje de... Más abajo, más abajo. Plot X, acá, plot N. Plot N, pero tenemos que hacer nosotros... Sí, está, supuestamente lo dejamos en segundos. Está en segundos. Bien, entonces... Ahí. Veamos. Por los números tan grandes parecía que era muestras. Tengo... Sí, 250, 200... No, me parece que está en muestras, ¿eh? Sí, porque si no habría 300 segundos. Late una vez. Está un poquito... Tiene un poquito de... Lento el corazón este muchacho. Bueno, hay aproximadamente 300 muestras de diferencia. 300 muestras. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer si queremos saber cuánto tiempo en segundos es? Si hay 300 muestras. Tenemos que usar la frecuencia esta. La frecuencia, no. La inversa de la frecuencia, que es el tiempo de muestreo. Claro. TS. Entonces, 1 sobre 360 va a ser el espaciamiento entre cada muestra. Claro. Lo multiplicamos por la cantidad de muestras. Era más o menos 300 a 0,83 Hz. No, 0,83 No. segundos. O sea, es un poquito menos de un segundo. Ahí cómo se pone ANSA. 1 Hz,2. 1 Hz,2. Ahí estamos. Entonces vamos al gráfico de frecuencia y vamos a tratar de ver si encontramos esa frecuencia de 1 Hz. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? La mayoría, a todos les hablo. Para que... ¿Está ahí mi audiencia? ¿Están todos? Acá estamos, Hernán. Sí. ¿Se comprende, Ayelén? ¿Vos Sí, que... sí, está entendiendo. Ok, que no estuviste por ahí la clase pasada. Entonces acá tenemos que buscar 1 Hz. Ahí tenemos que buscar la frecuencia de 1 Hz. Acá está, mirá. Y ahí está. ¿Ven? Perfecto. Y de ahí seguimos. Ven que las frecuencias son armónicas. ¿Ok? Entonces, 1,2, 2,4, ponele. Y esta debería ser 3,6 casi. y ahí estamos. Ajá, son más o menos periódicas. Exacto. Ahí eso lo que nos está mostrando es que la serie que estamos haciendo, o la DFT, está formada por componentes armónicas, ¿no? Eso es
De todas maneras, bueno, esto empieza a modificarse en la medida de las ventanas, cuando se empiezan a superponer, y dependiendo de los largos, las ventanas podrían superponerse. ¿Se entiende? Si yo tomo una ventana que es muy angosta o muy larga, el lóbulo de la zinc va a ser, si es muy angosta en el tiempo, el lóbulo de la zinc va a ser muy ancho. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Sí, profe. si en el tiempo tomo pocas muestras, entonces mi ventana es ancha y los lóbulos secundarios, el lóbulo principal va a superponerse con la siguiente armónica. Bien, ahí tenemos la de Hamming, la rectangular. De 1000 muestras, ven que con menos muestras, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué pasa acá? Son Ahí, y ahí se superpone, este lóbulo que está en 2 es alto y empiezo a pensar que hay una componente de frecuencia ahí adentro. ¿Se entiende? Acá está todo más alto. Ahí está todo más alto. A ver. No, pero digamos también este es 6 por 10 a la 4. Habría que ver si es más alto. Hay que ver. En realidad hay que ver. Y pero sí que los lóbulos son más anchos. ¿Se ven que el lóbulo es más ancho? ¿Se nota? En la de 5000 muestras es más finito y se detecta mejor esos picos. ¿Todos lo están viendo? Hay que usar la imaginación también, ¿no? Bien. No, pero sí se nota que con más muestras los picos quedan más flaquitos. Ok. Bien. Entonces, sigamos a lo que viene luego. Después ustedes, estaría bueno que hagan pruebas, agregando más muestras, cambiando de ventanas y saquen algunas conclusiones y entonces enriquecen el trabajo de cada uno, ¿no? Y entonces muestran algo, más o menos trabajo hecho por cada uno. Bien. Entonces ahora tendríamos que ir a la parte del espectrograma. Bien, entonces anda al prompt de MATLAB y pone help spectrogram.
Bien, entonces ahí en la parte de espectrogram lo que tenemos es cómo se calcula el espectrogram. Y vamos más abajo. A ver si hay algún ejemplo. Sí, acá hay. Bien. Miremos más arriba. A ver, ejemplo 1, 2, 3. Bueno, vamos a más arriba y armamos directamente nosotros y después vamos al ejemplo, si lo necesitamos. Más arriba, quiero mostrarles la información que da ahí. Siempre hay que acostumbrarse a leer los help, estos que nos dicen cómo realizar. Yo lo que quiero ver es la parte donde los comandos que hay que ingresar. Ahí está. Entonces el espectrogram recibe, donde dice X es la señal, donde dice window es con qué ventana vamos a hacer digamos, estas FFT que vamos a ir trasladando en el tiempo. Donde dice no overlap es el solapamiento. Por ejemplo, si la ventana de Windows es de 100 muestras, el no overlap podría ser 50. Entonces yo me desplazo 50 muestras con la siguiente ventanita que voy a hacer FFT. ¿Me explico? Vieron que yo en el grafiquito desplazaba a la mitad. Entonces desplazaba el 50%. Bien. Después tenemos F, donde F es la... Después, donde dice F, FS es la frecuencia fundamental. Y esta F, a ver si aclara por ahí. Me devuelve las frecuencias normalizadas. Spectrum Normalized Frequency. Si queremos pasarle frecuencias normalizadas. Bien. Entonces vamos a hacer nosotros un espectrogram, entre paréntesis. No. Sí. Y pongamos la señal Sí. X sin estar ventaneada, ¿no? Bueno, X sola. Era X sola. Bien, coma. Ahí pongamos Hamming, entre paréntesis. ¿Qué largo tenían? Teníamos 300 muestras en el largo de cada ciclo, habíamos dicho más o menos. La fundamental, sí. Bien. Entonces vamos a ir variando, haciendo ventanitas para poder ver qué es lo que pasa dentro de un ciclo. Entonces, si ponemos 300 muestras, ya hicimos el total de la ventana, del ciclo. A mí me interesaría ver qué pasa dentro. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 30 muestras. 40 muestras. Bien. Y después le vamos a pedir que haga un solapamiento de 15 muestras. Bien. Y ahora le tenemos que decir, ven ahí que a la derecha va diciendo NFFT, la cantidad de puntos que queremos poner la FFT. Pongamos coma ahí después del 15. La cantidad de puntos de la FFT podría ser, no sé, 256, por decir algo. Bien. Coma. Y
Esto, la frecuencia de muestreo, ¿cuánto es? 360 Hz. Sí. Bien. Y ahora cerrá el paréntesis. ¿Lo corro? Dale, a ver. A veces no lo corre, depende. Ahí va. Wow. Ahí vamos. Bien, este eje, lo que estamos viendo es que tenemos las frecuencias en el eje de abajo y en el... Y yo quiero tener el tiempo en el eje de abajo. ¿Ok? Entonces vamos a invertir eso. Para invertir eso se pone después del 360 entre paréntesis y axis. ¿Sí? Y axis. Entre comillas. Sí. No. Perdón, entre paréntesis no. Sin el paréntesis. Deja el paréntesis del último, coma y axis. Dentro de... ¿Dentro del 360? Es claro, 360, coma y axis. Eso estaba buscando en el help y no lo vi. Ahí está, a la de abajo y axis. Ahí en el último, entre comillas, simples y axis. Ahí está. ¿En cuál está? En el ejemplo 2. En el ejemplo 2. Abajo. Ah, acá está. Último. Ahí está, entre comillas y axis. Lo que hace eso es me pone el eje de invierte. Ahí está. Bien. Bueno, acá no sé si todos llegan a ver, pero en el eje de las alturas tenemos las frecuencias y esto grafica entre 0 y pi. ¿Ok? Como la parte entre pi y 2pi se repite, no lo grafica. Y por eso pone entre 0 y 180 Hz, porque nuestra frecuencia de muestreo era 360. 360, y la mitad, que es pi, 360 equivale a 2pi, 180 pi, que es la máxima frecuencia. ¿Ok? Bien. Y entonces, lo que estamos empezando a distinguir aquí es las frecuencias presentes en cada parte. Podríamos hacer un zoom de 4 segundos, por ejemplo. Se dan cuenta que los picos altos, esos, corresponden a las altas frecuencias. ¿Lo ven? ¿En qué señal estarán las altas frecuencias del complejo QRS? No me acuerdo el nombre, pero es en la que es alta. Exacto, en el complejo QRS se llama, ahí tengo altas frecuencias. Por eso, más o menos ahí en 0,8 aparece un pico. En 1,6 aparece un pico. Quiere decir que en esa ventanita, que más o menos está entre 0,7 y 0,8, hubo mayor frecuencia que en las otras partes del complejo, ¿no? ¿Se ve? ¿Todos lo están viendo esto? Si no, podemos graficar la señal en el tiempo para que se pueda ver un poco mejor.
Pero no habíamos calculado que estaba en... Esto está en tiempo. Ah, o sea... Uy, el gato vecino. O sea, en estos segundos es que hay altas frecuencias, Claro, que coincide con el tiempo en el que se da el flanco más ascendente alto, que es el QRS, que es el que para generar un flanco alto, como si fuera un escalón, necesitamos altas frecuencias, o por Bien. lo menos más alta frecuencia que las presentes en la onda P, por ejemplo. Y el que es color más me lenta. mide la amplitud. Sería como un gráfico en 3 dimensiones esto. Exactamente, exactamente. Es el que yo hice ahí como pude en el Paint. Sería eso. El color más amarillos me va mostrando que es más alta la amplitud. Ahí están las sinks presentes, ¿no? Si uno saliera del gráfico. Entonces, alrededor de 1 estamos teniendo otra señal. Esa sería la onda T. ¿Ok? Y la que está antes del pico, la onda Ah, claro, esto es como... Claro, este es el gráfico en el tiempo. exacto. Se está viendo en el tiempo cómo sería. Está entre 0 y 4. Tendrías que sacar una foto de 4 segundos y colocarlo, o de 4,5 segundos, o sea, 4, 5, 5 ciclos y un poco más, y lo podrías poner como juntos, ¿no? Ciclo más o menos pegado. 5, 2 más. Esos son 5. Ese Ahí me está. Ahí va. Entonces ponemos uno arriba de otro. Ah, Pero no son... tenés que achicar un poquito. puede ser. Ah, vos. Las ventanas, pon una ventana arriba y una abajo, digo. Eso. Claro. Agrandarla de arriba y... Carla. A ver si sale. A ver si sale. Puede fallar. Bien, ahí... Lo tengo, pero... Ahí tendrías que tomar 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. Y un poquito para cada lado. Ahí está bien. Ahí vamos. Sí, más o menos. Más o menos. ¿Por qué no coincidiría? Porque en realidad no necesariamente este corresponde a este de abajo. Puede ser que no necesariamente sea la misma. ¿Me explico? Ah, claro, porque yo agarré, hice zoom sobre... Agarraste del medio. Claro, capaz que Exacto. acá estaba más tranquilo, más agitado y... Exacto. ¿Se entiende? ¿Todos están comprendiendo? Sí, ahora sí, profe. Bien, entonces, algo importante acá es que estamos teniendo resolución en el tiempo, ¿ok? ¿Se dan cuenta que tengo resolución en el tiempo? Porque estoy viendo qué es lo que va pasando en el tiempo. ¿Qué frecuencia está viniendo a medida que voy avanzando en el tiempo? Esto se puede mejorar considerando la ventana un poquito más larga, un poquito más corta, con Hamming, con otra ventana, con más puntos de DFT, menos puntos de DFT, y entonces tengo más detalle ahí de eso. ¿Ok?
Por ejemplo, vamos a hacer una ventana un poquito más larga. Esa tomamos de 30, vamos a tomar 50 puntos. O dejala de 30, perdón. ¿Tenés el gráfico para que lo veamos? ¿Cuál de todos? El del espectrograma. Sí. Bien. No sé si se ven ahí como franjas verticales. Sí. Se ve Como que pixel. se ve como pixelado, exacto. Franjas verticales pixeladas. Eso es porque nosotros estamos haciendo una ventana y nos estamos trasladando el 50% de esa ventana. Y el 50% de esa ventana y luego el 50% de esa ventana. Si nosotros avanzáramos menos muestras que el 50% de la ventana, tendríamos más detalle de lo que está ocurriendo. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces yo ahí lo que tengo que aumentar no es la ventana, sino el solapamiento. Claro. Que en vez de solaparse 15, podemos poner 29. La máquina va a estar exigida porque me traslado una muestra y hago una FFT. Me traslado una muestra y hago una FFT. Voy a tener más detalle en el tiempo, pero eso requiere más recursos. Y ahora puedes hacer un zoom de 5 muestras, por ejemplo. ¿5 muestras o 5 segundos? 5 segundos, perdón. Claro, no se ve más. No se ve más ese pixelado. Entonces estoy teniendo una mejor resolución del tiempo, ¿ok? Sí, hay como una franja que no llega a ser naranja poderoso, pero está en los 60 Hz, que es el ruido de línea. Exacto, y eso es un poco lo que yo les iba a comentar ahora, que reforzando estoy diciendo, hay resolución en tiempo estoy logrando, porque estoy haciendo ventanas muy angostas. Si tengo ventanas muy angostas, estoy perdiendo de tener los lóbulos secundarios. ¿Cómo van a ser si tengo ventanas angostas? De pocas muestras. La sync, ¿cómo sería si yo tengo una ventana de pocas muestras? ¿Cómo es el lóbulo principal? Si tengo una ventana larga o tengo una ventana angosta. ¿Escuché ahí algo? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el 60, yo estoy perdiendo resolución en Hertz. ¿Se entiende? Tengo buena resolución en tiempo porque veo que va variando la frecuencia, pero la línea de 60 Hz se empieza a perder. Claro, es como que va desde 50 a 70. Exacto, perdí la resolución en frecuencia. ¿Por qué? Porque tomé una ventana muy angosta. Me ayudó a tener resolución en tiempo, pero perdí la de la frecuencia. Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio igual, pero le vamos a dar una ventana de mayor cantidad de muestras. ¿Okay? Asimismo, después pueden jugar ustedes con un Hamming, en vez de 30 muestras, puede ser un Hamming de 50. Entonces empiezan a agrandar la ventana, o de 25, a ver cómo mejora. ¿Explico? Eso ya queda como tarea para ustedes. Más puntos de DFT, etcétera. Exacto. Y sacar conclusiones, ¿no? También. Entonces, eso está bueno para que cuando hacen el informe ponen también sus conclusiones. Básicamente es lo que estamos hablando, nada más que tratando de mostrarlo con gráficos, ¿no? Bien, hagamos lo mismo, copiar ese código de arriba. Y con una ventana rectangular sería directamente, en vez de haber puesto Hamming 30,
sería directamente haber puesto 30, ¿no? Arriba, me explico. Eso sería con ventana rectangular, lo mismo. Le decimos de qué largo va a ser ese. Pero de 30. De 30. ¿Y el resto lo dejo igual? El resto puedes dejarlo igual, pero eso ahí seguimos con el mismo análisis, nada más que con cambio de ventana. Claro. Ahora lo que quisiera hacer es algo que nos dé mayor resolución en frecuencia a costa de perder resolución en tiempo. Entonces tendríamos que tomar una ventana mucho más larga para que las sync que encontremos entonces esto... y podemos agarrar, por ejemplo, 4 o 5 ciclos, 4 ciclos, 3 ciclos, 500 pone. 500. Pero no era de 300, de 300 muestras el ciclo. De 300, pero para tener buena resolución en frecuencia, tengo que por ahí agarrar más ciclos. Claro. Chico. O sea, yo acá estoy agarrando 1,5 más o menos. Ahí estás agarrando 1,5, pero tenés que poner solapamiento, aumentarle un poco el solapamiento. Si querés ponerle 250 para arrancar. La FFT tiene que ser de más de la cantidad de puntos, así que pongamos una FFT de, no sé, 4096 podemos poner o algo así. La frecuencia de muestreo sigue siendo 360, así que eso está bien. Si la frecuencia de si la FFT era de menos puntos, teníamos solapamiento temporal, ¿se acuerdan? Tengo uno solo. ¿Cómo? Tengo un solo espectrograma. ¿No puedo tener dos? Y tendrías que poner figure para que te vaya armando nuevas figuras. Arriba del plot ese, figure. Igual ya se vio que ganó mucha resolución. La banda de 60 Hz. La banda de 60 Hz pasó a ser una línea porque estamos teniendo buena resolución en frecuencia. Lo que está pasando acá es que estamos teniendo ahora mala resolución en el tiempo. Claro, no puedo saber exactamente cuándo se dan los pulsos porque Exacto, están pixelados. los cambios. Igualmente ese pixelado es porque estamos haciendo ventanas cada 500 muestras eran y la estamos traspasando. La siguiente va a ser a las 250 muestras. Entonces podemos darle un solapamiento mayor para tratar de tener mayor resolución también en tiempo. Ahí puedes poner, no sé, 499 si querés, para tenerlo al máximo. Vamos a ver cómo se comporta la máquina. Igual no, acá está mucho más fino. ¿En dónde? El gráfico de la izquierda que tengo... Las ventanas angostitas, vamos. Porque es la ventana de Hamming. Exacto. No solo porque es la de Hamming, sino porque vamos tomando cada 30 muestras, hacemos una FFT. Ah, ahí está, claro. Acá por más que solape mucho, es muy grande la ventana. Ahí la ventana es grande, entonces tenemos el... Pero ¿qué nos está mostrando? Más detalle de frecuencia. Hagamos
una ventana más larga, a ver. Ponele 800 o 1500, a ver qué pasa. Dale. Bien. Ahora quisiera que hagas un zoom por ahí, no solamente en la de 60, sino por ahí en un rango de bajas frecuencias. Hace entre 0 y 15, por ejemplo. Y andate hasta 6 segundos. Y baja al máximo hasta abajo de todo. Bien. Entonces acá se está viendo todas las armónicas presentes. La de 0,8, 0,9. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y además estamos viendo qué pasa, como que esa frecuencia fundamental que estamos viendo entre 0 y 0,2 tampoco se mantiene tan constante, como que sube y baja un poquito. ¿Se dan cuenta? Si hicieras un zoom de más segundos, podríamos ver que eso va variando. ¿Eso es por qué? Porque ahí está. ¿Ves que se baja un poquito y sube? Sí. ¿Por qué? Porque varía el pulso, el ritmo cardíaco. Exacto, va teniendo un poquito más de aceleración, capaz que pensó en algo que no le gustaba o sí, y cambió el pulso. Bien. Eso sería el punto que estamos viendo del espectrograma, ¿ok? ¿Alguno tiene alguna duda de esto? Y si no, avanzamos. Una aclaración más ahí, mostrar el gráfico sin hacer zoom y la FFT. El gráfico, el espectrograma. Sí, ese, sin hacer zoom. Doble clic, creo, o mínimo, sí, menos. Ahí está. Y ahora S. No, el de la derecha, S, por ejemplo. ¿No? Exacto. Entonces, si miramos, ¿no? El 0, se dan cuenta que hay toda una nube acá de frecuencias entre 0 y 50. Sí, que están acá. Que están acá, exactamente. ¿Todos están viendo eso? Sí, profe. Bien. Entonces está claro que el análisis de frecuencia coincide con la FFT sola de toda la señal y la de 60 Hz también ahí presente. Bien. Entonces, vamos adelante. Ahora voy a presentar yo y vamos a seguir con las siguientes preguntas. Vale, te saco. Bien. Bien, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Bien, entonces, bueno, ya realizamos el espectrograma con las características del QRS, implementar el espectrograma para observar las características en frecuencia y también, digamos, lo que vimos también en el tiempo. Decir qué ruidos están presentes también en el espectrograma, que sería esa señal de ESG,
vista en el espectrograma, ¿no? Determinar porciones de la señal DSG, ruidos presentes que puedan observar, y básicamente es todo lo que hablamos. Bien, las fuentes de ruido, digamos, está hablando de los 60 Hz. Bien, y ahora vamos a la otra parte de esto, que es la que tiene que ver con el procesamiento de esta señal. Recuerden que nosotros lo que queremos encontrar acá es el complejo QRS, ¿okay? Que sería el pico máximo, que sería la R, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una serie de pasos, que son los que están descritos en el paper, en forma un poco más resumida, pero básicamente el conjunto estamos pidiendo lo mismo. Hay alguna pequeña diferencia ahí, pero la esencia en cantidad de puntos y pasos es la misma. Bien. Este es el paper que les envié, les mostré la otra vez, que no lo subí, pero se los voy a subir, en el que está basado esto que está acá. Bien, eso es lo que va a hacer ahora. Primero es implementar una serie de filtros. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero resaltar una determinada señal, tengo que aplicar una serie de filtros, ¿no? Este HL es un filtro pasa abajo, por eso la L tiene ahí de low. Este HH sería un filtro pasa altos. Esto es transformada Z que nosotros no vimos, así que yo les presento si quieren esto. Yo no sé si lo habrán visto, la parte de transformada Z, por lo que entendí alguna de las veces. Algunos lo tienen presente, otros no. Yo tengo una pequeña presentación, si quiere, una vez que yo les muestre esto, les puedo mostrar para que recuerden un poco de transformada Z, si están de acuerdo. Bien. Entonces, básicamente vamos a implementar filtros, como nos dice el paper. Este es pasa abajo, este sería un pasa altos. Después del paso número 2, si tenemos un pasa abajo y un pasa alto, va a ser como hacer un pasabanda, ¿me explico? A modo general se interpreta eso. Después vamos a aplicar la derivada de la señal, ¿sí? Y por ahora no se entiende esto que estoy diciendo, tal vez, porque no tengo un gráfico para mostrárselos a mano, pero voy a tratar de graficar acá sobre el mismo PDF. A ver cómo sale. Entonces, si yo tengo mi señal DSG, que era, a ver si puede ser un poquito más fino. Ok. Entonces, mi señal DSG sería algo así. Pues, más o menos algo así. ¿Sí? P, Q, R, S, T, U, P, Q, R, S, y ahí se va repitiendo, ¿no? Entonces yo quiero encontrar este punto.
el de arriba, el R. Entonces lo que necesito hacer es quedarme con este rango de frecuencias, ¿ok? Que me permitan encontrar esto. Entonces, si yo saco, si estos son bajas frecuencias y estos son bajas frecuencias, ¿no? Si yo tengo bien elegido la frecuencia del pasa bajo y pasa alto, puedo tratar de filtrar en la zona en la que tenga las altas frecuencias de este pico. ¿Me explico? ¿Se comprende? Estas son bajas frecuencias. ¿Sí? Y ahí. Entonces esta es alta frecuencia. Entonces, pero tampoco me interesa el ripple de 60 Hz. Entonces, yo trato de filtrar. ¿Se acuerdan que esto tenía? Por decir de alguna manera, en frecuencia, era algo así. ¿Sí? Si las correspondientes al QRS están en esta zona, ¿no? Entonces yo puedo poner un filtro pasabajos así. Bien. ¿Y qué hice ahí con ese filtro pasabajos? Eliminé esta alta frecuencia, ¿verdad? Sí. Bien. Y si coloco ahora un filtro pasaltos, listo, estoy. Bueno. Ahí está. Entonces me quedé con maximizando esta zona de la señal. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Entonces, eso es lo que tiene de función estos dos filtros, el bajo y el alto. Ahora, mi señal, después de implementar estos dos filtros, se modificó de esta manera, tal vez. Ya no es tan lo que quería. Y entonces quedó algo así. Tratando de que sean más o menos parecidos. Quedó algo así. ¿Por qué? Porque le maté todas las bajas frecuencias y le saqué el ruido de línea, así que quedó más limpito. Se fue el riplecito ese que había ahí. Ahora, la señal sirve para detectar y mostrar cómo es el espectro o cómo es la patología del paciente. No, ya no sirve más. Estoy modificando. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es mostrar mejor la señal para que la vea el médico.
Mi objetivo es encontrar los puntos, estos que están acá, que son los puntos de QR, de los puntos R. ¿Ok? Estos puntos quiero encontrar yo. Entonces, no me importa modificar la señal. Yo quiero encontrar los puntos esos. ¿Sí? Después, como ya encontré los puntos, vuelvo a la señal que está sin modificar. Perfecto. Y a partir de ahí, recorto la señal. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. El siguiente paso va a ser, yo quiero diferenciar esta zona del punto de pico máximo. Entonces, lo otro que propone el paper es hacer una derivada. ¿Sí? Entonces, la derivada que está proponiendo hacer es esta que está acá, que es una diferenciación, ¿verdad? Porque derivada en discreto no tenemos diferencia. Entonces hace esto que está acá. Bien. Y la derivada, ¿qué va a hacer? La derivada lo que hace es maximizar esta diferencia. Por ejemplo, yo haría la derivada de esto acá, y lo voy a hacer en rojo, por ejemplo, y probablemente esta derivada va a ser algo así. Me va a generar mayor diferencia. Algo así. ¿Sí? Supongamos que es algo así. Por ahí es un poquito más ancho, ¿no? Pero va a ser un poquito más ancho, se va a dar. Pero estamos haciendo mayor diferencia, ¿no? Y además, como es derivada, en esta zona, estoy diciendo mal. Al ser derivada, vamos de vuelta. En esta zona la derivada, ¿cómo es? Positiva, ¿verdad? Y en esta zona la derivada, ¿cómo es? Negativa. Entonces lo que tenemos que encontrar es esto. Estaba diciendo mal. Nadie me frenó, por suerte. O por desgracia. Entonces vamos a tener algo así. Eso es lo que vamos a tener. Pendiente positiva, derivada positiva. Pendiente negativa, derivada negativa. Bien. Eso hizo la derivada. Y ahora me pide elevar al cuadrado. Si teníamos esto, si elevo al cuadrado, punto a punto, lo que vamos a tener ahora es la parte de abajo se vino hacia arriba, ¿se entiende? Y además, como es al cuadrado, estamos maximizando la diferencia. Los valores pequeños, si los elevamos al cuadrado, se van a hacer más pequeños, van a estar más abajo. Y los valores altos se van a distanciar más. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces vamos a lograr mayor altura por elevar al cuadrado. ¿Y por qué queremos altura nosotros? Porque queremos detectar estos puntos y los que estén por abajo no los quiero. No me quiero equivocar y decir, acá había un R y en realidad era acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. El cuarto paso va a ser hacer una integración. Porque como tenemos acá dos picos, y a mí en realidad el que me va a interesar va a estar acá en el medio, probablemente. Entonces, lo que me interesa a mí ahora es hacer una integración de esto. Entonces, hay que definir una ventana de longitud n
y aplicar esto que sería un deslizamiento de ventana. Entonces yo voy a tener algo así. ¿Sí? Es una cuadradita que va a ir integrando. Lo que me interesa a mí es ir integrando, que sería como un acumulador. Va guardando, 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 y entonces va integrando esto, ¿no? Discreto, ¿no? Entonces vamos a, como resultado de esta integración, de desplazar una ventana, ir sumando todos estos puntos y poniendo acá. Sumo todo esto a un promedio y pongo acá, ¿ven? Es una sumatoria de varios puntos. Esto es x de n hasta x de n menos 1, de la ventana que yo definí de n muestras. Y entonces voy sumando, desplazándome n muestras. Es como que digo, bueno, ok, sumo este más este más este más este más este, todo el ancho de la ventana. Divido por n y lo pongo... le pongo acá. Desplazo un poquito la ventana. Sumo, sumo, sumo y va a quedar acá. Desplazo la ventana, sumo puntos y queda acá. Entonces, como resultado de esto, me va a quedar algo así. Porque la ventana va a hacer que se suavice todo. No voy a tener ese pico hacia abajo si elijo una ventana lo suficientemente ancha para que todo este valle, esta parte que decrece, quede arriba ya. Bien. Y ahí estoy más cerca de encontrar el punto máximo, el pico. Y entonces lo que queda ahora es detectar. ¿Ok? ¿Se entendió estos 4 pasos? ¿Se entendieron? Sí. Bien. Ahora, así como yo lo acabo de mostrar, está muy bien, pero tal vez nosotros lo que tengamos como resultado sea esto. Exagerándolo, ¿no? Para que nosotros podamos detectar este punto máximo y este punto máximo, vamos a tener que definir un umbral, ¿no? Bien, bueno, en el punto 5 dice, para cada uno de los filtros utilizados en el preprocesamiento de la señal, hay que determinar el diagrama de polos y ceros y la respuesta en frecuencia. ¿Ok? Para estos que están acá, decir, bueno, quiénes son los polos, quiénes son los ceros y la respuesta en frecuencia. ¿Sí? Bien, ahí hay una función que se llama frex, z, y filter, que se puede usar para el filtrado. Bien, entonces acá, si yo defino un umbral, bueno, eso es el punto 5, y acá lo que está pidiendo es graficar la salida de estos filtros, o sea, cómo va modificándose la señal a medida que voy realizando estos cambios, ¿no? Este filtrado. Bien, entonces acá me pide, bueno, la H es un filtrado IR o es un filtrado FIR, si es lo mismo, qué diferencia hay de utilizar algo IR o FIR, eso lo vamos a ver, la diferencia. Y después, lo último, implementar un modelo de detección del complejo QRS. Y hay que contrastar el resultado obtenido en las posiciones de los latidos con el archivo de marcas el de marcas, que yo se los di como marcas. Bien, entonces, para ese último punto, que sería el modelo de detección,
lo que vamos a necesitar es definir un umbral. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo defino un umbral acá y entonces empiezo a recorrer esto. Uno por uno, ver si está arriba del umbral. ¿Se entiende? Voy vector por vector, elemento por elemento, lo voy recorriendo y digo, ah, no, esto está abajo del umbral, entonces no es un máximo. ¿Se entiende o los estoy mareando mucho? Sí, se entiende, profe. Bien, entonces vamos a ir recorriendo toda esta señal, tic, 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 guardando en variables cada una de estas muestras, porque no dejan de ser cada uno un punto en el tiempo y una altura en amplitud. Y esa altura en amplitud queremos ir viendo si, recorriendo este vector y viendo si es superior al umbral. Y una vez que superamos el umbral, vamos a querer ir viendo si es el máximo. Llegamos al máximo, listo, empezó a bajar. Ah, ok, entonces ese último que guardé era el máximo. Entonces esa es una muestra que puede llegar a ser nuestro pico de R. ¿Ok? Bien, y acá tenemos dos picos que están arriba del umbral y puede ser este o este. Yo veo que sube, 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 empieza a bajar, digo, ah, entonces lo guardé y me quedé. No, pero después sigue subiendo, entonces por un tiempo tengo que hacer una ventanita que me mantenga hasta que no salí del umbral, todos esos picos máximos que voy a poder tener, máximos locales, los voy a tener que comparar y quedarme con el máximo. ¿Se entendió? Bien, y así voy a almacenar cada uno de estos números de muestra que me va a decir quién es el R. Bien, ese es el último punto. Bien, vamos a hacer un pequeño recreo y les voy a mostrar un poco de transformada Z para que podamos seguir adelante, ¿ok? Bueno, profe. Bueno, Bueno, nos vemos 9:15, ¿les parece? Hasta luego.